¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo un clásico irresistible, el flan napolitano. Cremoso, delicioso y elegante. Si quieren aprender a hacerlo en casa, quédense conmigo, porque en los próximos minutos les enseñaré cómo. Prepararlo es bastante fácil. Solo tenemos que mezclar los ingredientes en la licuadora. Agregamos en la siguiente secuencia: leche evaporada. Reservaré un poco de esta leche para enjuagar el recipiente que contiene la leche condensada y aprovecharla mejor. Luego, el queso crema, la vainilla y el brandy. Y por último, los huevos. Realmente, el orden de los ingredientes no altera el producto, puesto que todo se va a integrar en la licuadora. Licuamos dando pulsos de 3 segundos. Esto lo hacemos para no introducir demasiado aire a la mezcla. Cocinaremos nuestro flan en una vaporera y, para ello, pondremos agua hasta unos 2 centímetros de la rejilla. Para preparar el caramelo, verteré el azúcar en la flanera y comenzaré a calentarla a fuego bajo. Agregaré unas cucharadas de agua para que el calor se distribuya de manera más uniforme y el caramelo no se nos queme. Es necesario estar moviendo constantemente la flanera para que el calor se distribuya uniformemente en el azúcar y lograr una caramelización más pareja. Aquí podemos observar cómo el proceso ya ha comenzado. Hay que extremar precauciones, ya que el caramelo se calienta mucho y puede producir quemaduras peligrosas y muy dolorosas. Y aquí lo tienen, amigos. Esa belleza de color rojo profundo, con personalidad y con elegancia. Mientras el caramelo se enfría, aprovecharé para quitar la espuma que se ha formado sobre la mezcla de flan. Utilizaré una cuchara sopera y la pasaré sobre la espuma que está en la parte superior. Al hacer este proceso, el flan saldrá más profesional y compacto, sin burbujas. Y miren, nuestro caramelo ya se enfrió y se ha vuelto sólido. Observen ese profundo color rojo con esa gran personalidad. Ahora es momento de incorporar sobre el caramelo frío la mezcla de flan libre de espuma. Para ello utilizaremos un colador con el objeto de atrapar cualquier grumo de queso o algún ingrediente no integrado. Cubriré la flanera con papel aluminio para evitar fugas, así como filtraciones de agua que nos pueden echar a perder nuestro flan. Afortunadamente, la tapa de mi flanera es nueva y sella perfectamente. Ya que el agua de la vaporera ha comenzado a hervir, es el momento de introducir nuestra flanera y permitir que se cocine durante 70 minutos. Es muy importante verificar constantemente el nivel de agua de la vaporera y reponerla si baja mucho, como lo estoy haciendo aquí. Una vez que han transcurrido los 70 minutos de cocción, sacaré la flanera de la vaporera. Destaparé mi flanera levantando los seguros. Retiro el papel aluminio y miren cómo quedó. Perfectamente cocinado y esponjosito. Ahora haremos la prueba del cuchillo para ver si esa cocción realmente se llevó a cabo correctamente. La prueba consiste en introducir un cuchillo en el centro del flan. Al extraerlo, debe salir limpio o casi limpio, como pueden ver aquí. Esto es indicación de que el centro está bien cocido y por lo tanto, también las partes periféricas del flan. Este flan debe estar frío antes de meterlo al refrigerador. En mi caso, he decidido colocarlo sobre una sartén que contiene agua fría. Se sorprenderán de lo rápido que alcanza una temperatura adecuada con este proceso. Ya frío nuestro flan, colocamos de nuevo la tapa y cerramos los seguros, ya que lo introduciremos al refrigerador por aproximadamente 6 horas y no queremos que el frío contamine nuestro delicioso postre con olores extraños o que lo reseque. También lo hacemos para que todo termine de integrarse y que nuestro flan adquiera la suficiente consistencia y magia para ser extraído del molde. Y bueno, amigos, el tiempo ha pasado y es el momento más emocionante. Sacaremos del molde a nuestro flan y veremos qué maravilla nos espera. Retiramos los seguros, quitamos la tapa
y utilizaré este instrumento, que es un cuchillo, para despegar los bordes del flan y asegurar que salga íntegro al ser sacado del molde. Para desmontar el flan, pondré un platón más ancho que la flanera encima y con un movimiento rápido y contundente, voltearé el sistema para que el flan se deslice suavemente sobre el platón. Veamos cómo se hace. Vean esto, amigos. ¿No creen que es sublime? Miren cómo el caramelo le ha dado ese espléndido color al flan. Realmente se ve apetitoso. Mejoraremos esto adornándolo con unas cerezas en almíbar, como pueden ver aquí. Y una vez terminado, les dejo estas imágenes para que disfruten de esta hermosísima vista de este fantástico postre envinado. Vean ese brillo que le da el almíbar. Esto es una explosión de sabor, elegancia y tentación al máximo nivel. Incluso hasta podría decir que es un poco erótico. Bueno, mis queridos suscriptores, la verdad es que yo ya no resisto esperar más para ver cómo nos quedó nuestro delicioso flan. Así que, con poca delicadeza, cortaré una pequeña porción de este postre y la colocaré sobre un plato. Dicen que las cosas buenas vienen en pequeñas cantidades. Veamos si es cierto. Increíble, increíble. En verdad, no me esperaba que saliera tan exquisito. Esto sobrepasa mis expectativas. El sabor del caramelo es profundo y muy agradable. Esa mezcla de amargo al fondo y dulce predominante al frente acaricia mi paladar. Y no solo eso, lo repito, es un sabor muy elegante, como de restaurante fino. El cuerpo del flan absorbió parte del caramelo, haciéndolo esponjoso en los bordes y cremoso en el cuerpo. Se puede percibir el carácter del brandy y sus notas de madera, pero sin alcohol. En suma, este postre ha quedado exquisito. Y bueno, amigos, como siempre, todo lo que inicia tiene un final. Pero permítanme decirles que ha sido un disfrute en todos los sentidos la preparación de este fantástico postre. Aquí les dejo la receta para que la sigan con cuidado y obtengan el mismo resultado que yo obtuve. Los dejo con estas imágenes y yo no me despido de ustedes, sino que les digo hasta luego, agradeciéndoles por sus comentarios, por su presencia y por suscribirse. Me ayudarían mucho si le dan me gusta a este video, lo comparten con sus amigos y familiares y se suscriben. Desde aquí les mando un cálido abrazo de oso y los invito a continuar aquí en nuestro maravilloso canal. Yo cocino, tú cocinas.